Básicamente, entonces, como les decía, es interrumpir eh, el impulso eléctrico o la conducción del impulso eléctrico a través de la membrana o por las membranas del nervio y del músculo o de la zona donde se está aplicando. Esto es de forma transitoria, predecible, y esto me va a originar la pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo. Básicamente, como la palabra lo dice, local, en una zona determinada. La idea de funciones debe de ser una sustancia estéril, soluble en agua, no irritante, de inicio de acción rápida. Su efecto debe ser reversible, debe estar en la permanencia en el sitio de acción el tiempo que sea necesario. Para eso tenemos diferentes familias. La rapidez de degradación y eliminación depende también de la familia. Su toxicidad debe de ser baja, a nivel sistémico, que no produzca reacciones de hipersensibilidad o las menos posibles, y no produzca daño permanente en la estructura del nervio. Esto es el porqué tocante al tema de las reacciones de hipersensibilidad, porque algunos de los anestésicos han salido del mercado. Dentro de las características de este anestésico local, va a tener un grupo aromático. Ese grupo aromático es responsable de la liposolubilidad. Cada uno de ellos lo tiene. Hay dos principales grupos de anestésicos locales: el grupo de los éster y el grupo de las amidas. El grupo de los éster o el grupo de las amidas van a estar determinada por el tipo de degradación. Es importante que cuando yo utilizo los anestésicos locales, tengo que entender y saber cuál es el tipo de degradación que van a tener, dónde se lleva a cabo la degradación y qué elementos participan para la degradación y la eliminación principalmente. La cadena de hidrocarbonada influye mucho en la liposolubilidad, el tamaño y la duración del anestésico local. Son cadenas largas, cadenas cortas o cadenas medianas. Por ejemplo, también va a haber un grupo amino. Este grupo amino va a determinar la hidrosolubilidad y su unión a proteínas plasmáticas. Este es importante porque de acuerdo a esto va a ser la biodisponibilidad del anestésico local o el tiempo que va a estar determinado a este. Como ya habíamos visto en el artículo, en dos de los artículos que les mandamos, las características para esto. Entonces, primero vamos a empezar por la clasificación, que va a depender del tipo de unión entre la cadena intermedia y la porción lipófila. Tenemos dos grupos, como ya habíamos determinado: el grupo amida y el grupo éster. Estos dos grandes grupos que son de importancia para poder trabajar con este anestésico local. En el caso del primer grupo que tenemos, que son los ésteres, tenemos la procaína, la 2-cloroprocaína y la tetracaína. Tienen diferentes estructuras químicas y por ende, al tener diferentes estructuras químicas, unos tienen mayor biodisponibilidad, otros tienen menor biodisponibilidad, unos son más largos, unas son más cortas. Entonces esto va a determinar el tiempo de duración y las características del anestésico local. En el grupo de las amidas, propiamente me voy a encontrar a la lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína,
etiodocaína y ropivacaína. Estos son los anestésicos locales del grupo de las amidas. Las características importantes entonces se van a deber a si son débiles o son de potencia más elevada o potencia más duradera. Propiamente entonces van a estar determinados estos aspectos. La acción su segunda clasificación según su duración de acción y potencial anestésico. Su acción corta y potencia anestésica baja, propiamente nos encontramos a la procaína y a la cloroprocaína. Entonces quiere decir que es un anestésico local de acción corta y potencia baja. Sería otro punto favorable que nos encontramos para la procaína, aparte de los beneficios que ya hemos descrito. ¿Por qué me serviría o por qué principalmente la procaína sigue y vuelve a representarse como un anestésico de primera elección, cumpliendo propiamente la definición de terapia neural? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo es la pregunta, profe? Tocante al tema de la definición de terapia neural y los efectos que estoy buscando, doctor Diego, ¿por qué la procaína en este momento vuelve a aparecer como uno de los anestésicos locales de elección? Ya hemos hablado la semana pasada de la terapia neural según Hunek, por qué la utilizan, pero aquí hay otro factor importante también que me va a ayudar. ¿Y cuál sería? ¿Que a dosis muy bajas da el efecto que queremos? Sí, pero un poco más específico, doctor. Sí, o sea, podríamos entregar más anestésico, podríamos, y sin que hayan esos efectos adversos, y fuera de eso, pues también nos da como esa, con unas dosis muy bajas, esa sensibilidad. Exactamente. Y como dice Liz Pérez, la doctora Liz Pérez, exactamente es la duración. Recuerden que tiene razón, doctor Diego, pero también tiene razón Liz. ¿Por qué? Porque me interesa que el periodo de anestesia sea demasiado baja, porque lo único que quiero es que repolarice la membrana. Es el por qué diluyo todavía más las concentraciones del anestésico local de como normalmente vienen, las diluyo a una concentración baja que me dé el efecto terapéutico. Esto es la duración. Son de acción corta, menos tiempo. Y en el segundo caso tenemos la acción media, potencia media, anestesia intermedia, que es la lidocaína. Por eso en algunas escuelas de la terapia neural no les gusta utilizar mucho la lidocaína porque es un anestésico de acción media y ahorita también vamos a ver por otra de las características que tiene. Puedo utilizar de acción media, por ejemplo, la lidocaína, mepivacaína y prilocaína, que ya, por supuesto, la mepivacaína y la prilocaína, a pesar de ser anestésicos de acción media y potencia media, pero ya son más difíciles su degradación. Entonces utilizaríamos aquí la lidocaína y la procaína. La lidocaína, como habíamos hablado, es un anestésico local que va a dar el efecto, al igual que la neural terapéutico, pero el tiempo de biodisponibilidad es mucho más largo que el de la procaína. Entonces, por ende, al ser mucho más largo que el de la procaína, ¿qué tengo que hacer?
Diluirlo más. Perdón, Diluirla más, ¿no? exactamente, entonces tengo que diluirla más. Y es el por qué utilizo la lidocaína a una dosis más baja que normalmente lo utilizo. ¿A qué porcentaje podría utilizar la lidocaína los médicos que ya hacen terapia neural? ¿A qué porcentaje la utilizan? La procaína. Al Yo, 1%. yo por mi parte no utilizo lidocaína porque me ha producido muchos sustos, pero ¿La seguramente, lidocaína, doctor? ¿O la sí señor, procaína? la Caray. lidocaína me ha llevado a los pacientes a urgencias, yo estando, digamos, ahí mismo en urgencias Wow. o cerca. Seguramente porque tiene una alta, o sea, la toxicidad es muchísimo más alta que la de la procaína, ¿no? Recordar de que 20 centímetros ya puede producir la sobredosis pura. Entonces sí me gustaría saber cuál es la concentración a la cual tú das. Yo me imaginara un 0,25%, pero no sabría. Ok. Sí, ahorita vamos para allá. En el caso de de la procaína, la pueden utilizar hasta, de hecho, en la traducción del alemán del libro del efecto del fenómeno en segundos, lo utilizaban al 2%. Pero en el caso de la procaína, con el 1% hasta puedo trabajarla sin problema. Normalmente yo les digo, desde mi experiencia, al 0,7 es excelente dosis para trabajar. Y por supuesto lo que dice es, a pesar de que la característica que tiene, de que llegamos a encontrar deficiencia de pseudocolinesteraza, pero de ahí en fuera no pasa nada. Y en el caso de la lidocaína, sí. La lidocaína, de hecho, es hepatotóxica. Como comenta el doctor Diego, por arriba de 20 ya es de tener mucho cuidado con este anestésico. La dosis que utilizamos de lidocaína es al 0,375%. Y fuera de ellas, la mepivacaína, prilocaína, no la utilizamos en terapia neural. La acción larga y potencia anestésica elevada, la tetracaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína, levobupivacaína, definitivamente se descartan de la aplicación de la terapia neural. ¿Alguien por ahí iba a comentar algo o iba a mencionar algo? Don Carlos, ¿no iba a decir algo? Ok, bueno. Oh, gracias, doctor. Entonces vamos a hablar. La procaína, que es el anestésico local que vamos a utilizar, en este caso sería este anestésico local, ¿sí? Lo vamos a utilizar al 0,7 en porcentaje. ¿Sí? Este es lo que voy a utilizar de la procaína. Y la lidocaína, al tener mayor toxicidad, como había mencionado, y aparte ser un anestésico local de acción media y potencia intermedia, entonces necesito una dosis más baja, como había comentado Marta. Lo voy a utilizar al 0,375%. ¿Sí? Quiere decir que voy a utilizar un anestésico y todavía lo voy a bajar más de la dosis que normalmente trabajo. Este es importantísimo, chicos. Vuelvo a repetir, la lidocaína es hepatotóxica, ¿sí? Les mandé un artículo para que complementemos la clase de la clase de hoy. Ok.
Para poder entender el aspecto de en este caso, del anestésico local, un anestésico local normalmente tiene cuatro periodos. Estos 4 periodos son de gran importancia, en el cual yo voy a alcanzar el periodo del efecto, el comienzo del efecto del anestésico local, después el efecto máximo, después la inhibición ya del efecto propiamente, que sería la reacción. En este caso, cuando estoy en el efecto máximo, es cuando se va a presentar las reacciones adversas. Para esto debo de entender en cuánto tiempo comienza a metabolizarse el anestésico local. ¿Sí? Entonces sería el periodo máximo. La ventana terapéutica la voy a encontrar en el punto entre el inicio del efecto y el punto de efecto máximo del tratamiento. Y la ME, que sería la concentración, la reacción a buscar del anestésico local. Para eso debo de entender entonces bien el tipo de anestésico local utilizado y las concentraciones de la solución que voy a utilizar. La protección de mielina del nervio es importante. Necesito utilizar anestésicos locales que me ayuden y que me den este aporte. El tipo de nervio que voy a bloquear y la distancia entre uno y otro. En este caso, vuelvo a repetir, no vamos a bloquear propiamente, vamos a hacer el efecto neural terapéutico, que esto no quiere decir que el anestésico local que estoy utilizando haga este efecto, porque sí lo hace. Propiamente, entonces yo me voy a encontrar que el anestésico local tiene un periodo de latencia. Este periodo de latencia es cuando la solución, voy a hacer una pausa, que se pasen de las patitas. Perdón, es que aquí en mi casa si no pasa el del pan, pasa el de los elotes, y no el de los elotes, el de los camotes. Ok, entonces tenemos el periodo de latencia. El periodo de latencia, y ahora lo voy a explicar más adelante, es cuando la solución anestésica entra en contacto con masivas nerviosas y necesita tiempo para ejercer su acción. Eso es cuando nosotros ponemos el anestésico local en la zona, pero aún no ha comenzado a hacer su función. Apenas lo aplicamos. Después, la siguiente función que va a tener es la concentración mínima eficaz. La concentración mínima eficaz, en este caso, me la voy a encontrar con, con los anestésicos locales, dependiendo la calidad del anestésico local, es cuando el anestésico viaja hacia el interior de la célula, en este caso la célula nerviosa, y para bloquear la conducción del impulso nervioso, quiere decir que va a bloquear la conducción de la bomba de potasio. Después tenemos la concentración. La concentración es cuando la cantidad de anestésico local se va a encontrar tanto en la parte interna como entre la parte externa de la célula. Recordemos que tenemos, si este fuese la célula, tenemos una parte interna y una parte externa de la célula o de la membrana celular. Y después viene la parte de la recuperación del bloqueo, donde va a disminuir la cantidad. Te lo voy a explicar en una imagen que tenemos aquí. Voy a brincarme un poco más adelante. Aquí. Entonces, primero quedamos que teníamos en el anestésico estos 4 pasos importantes, ¿sí? La concentración, recordamos que la primera parte, ¿cómo se llama? El periodo de latencia. El periodo de latencia. El periodo de latencia es cuando yo pongo, hagamos de cuenta, esta es la célula, cuando yo pongo el anestésico local en esta zona. Aquí coloqué el anestésico local. Después viene el primer periodo. ¿Cuál sería el segundo periodo cuando ya es completamente, cuando ya es parte de lo que está haciendo? Sería la ventana terapéutica, profe. No, todavía no.
O el La concentración mínima eficaz. Concentración. Concentración mínima eficaz. La concentración mínima eficaz me dice, ¿sí? Propiamente la definición, que es la cantidad de anestésico local que se va a ubicar en la parte interna de la célula, como esos que estoy dibujando, para comenzar a bloquear el impulso nervioso o propiamente bloquear la bomba sodio-potasio, ¿sí? Después tenemos el siguiente, La concentración. efecto, que se llama concentración, que es donde me dice que está igualada la cantidad de anestésico local en la parte interna como la parte externa de la membrana celular. Entonces está tapado, pues propiamente, la salida de potasio y la entrada de sodio. Normalmente, entonces, aquí es cuando el anestésico local está dando su efecto. Aquí está el sodio. Está dando su efecto. Este periodo entonces, sería el periodo de duración de un anestésico local. Es cuando tiene la capacidad para bloquear la transmisión del impulso nervioso de la membrana lipídica axonal. Aquí ya está completamente, ya no está viendo un intercambio de electrones ni pérdida de ganancia. Entonces, en este punto está disminuyendo la percepción dolorosa. No es que no haya dolor, simplemente se disminuyó la percepción dolorosa. Después viene el siguiente periodo. ¿Cómo se llama el siguiente periodo? Recuperación del bloqueo. Recuperación del bloqueo. Y esta que dice que entonces es cuando comienza a resolverse en la parte interna de la célula el bloqueo. Y entonces aquí diríamos que comienza el potasio a salir al exterior. Comienza a salir al exterior y volver a tener el efecto estimulante. Aquí es donde comienza a salir. Y este periodo entonces es el que también nos interesa. ¿Cuánto tiempo nos interesa que dure esta función? En un anestésico local, pues por supuesto que necesito el anestésico local que tenga un periodo largo de anestesia para poder llevar a cabo el trabajo. Normalmente, cuando hacemos procedimientos quirúrgicos o aquellos odontólogos que hacen procedimientos en odontología, pues les gusta utilizar anestésicos locales que tengan, aparte de la anestesia local, en el caso de los en odontología, que tengan un vasoconstrictor, ¿no? A nosotros no nos interesa el vasoconstrictor, nos interesa propiamente el efecto anestésico. Entonces, normalmente, ¿cuánto tiempo nos gustaría en procedimientos quirúrgicos, cualquier procedimiento que durara el anestésico local? 1 hora. En promedio 1 hora, ¿no? Para que podamos hacer un buen procedimiento, por ejemplo, un procedimiento de viridado en un paciente con una úlcera. 1 hora estaría bien, 40 minutos para poder llevar a cabo el proceso el procedimiento quirúrgico. Pero aquí en terapia neural, entonces habíamos acordado que no nos interesa que el anestésico local dure más tiempo. Entonces, por eso yo solo quiero que este periodo dure menos tiempo. Entonces, ¿cuál es el anestésico local que tiene mayor duración y que podría yo utilizar de forma adecuada en un procedimiento quirúrgico de los dos que hablamos? Lidocaína. Lidocaína. ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, dentro de los otros efectos, el que menos dura es la procaína, ¿no? ¿Y por qué dura menos la procaína? Pues aquí está la respuesta, porque dura menos la procaína. Vamos para allá. Pues propiamente esto se va a deber al metabolismo y a la eliminación de estos dos anestésicos locales.
¿Por qué? Porque el metabolismo y degradación de estos dos anestésicos locales pues va a estar influenciada por esto. Porque en el grupo de los tipo éster se hidrolizan por una enzima. Esta enzima se llama pseudocolinesterasa o también la pueden encontrar como procainesterasa. La pseudocolinesterasa es una enzima que me va a ayudar, que se encuentra en mi plasma sanguíneo, que me va a ayudar a degradar la procaína. Pero aquí una de las características de la degradación de la procaína es que se va a degradar en un DAE y en un PAVA. O sea que la van a hidrolizar. Y la velocidad de hidrólisis depende del anestésico local propiamente de la procaína y depende también de la cantidad de pseudocolinesterasa que tenga el paciente. La duración de la acción aumenta en déficit de pseudocolinesterasa o presencia típica de pseudocolinesterasa. Ustedes se pueden encontrar a pacientes cuando les aplican terapia neural que propiamente no les va a dar una reacción alérgica de procaína. Solo se hicieron como ronchas y esas ronchas de color rojo o eritema van a durar más tiempo. Y este mayor tiempo de duración es porque ese paciente propiamente ya tiene deficiencia de pseudocolinesterasa. ¿De acuerdo? Porque hay una característica. Cuando hay deficiencia de pseudocolinesterasa no me da reacciones alérgicas. Solo simplemente el tiempo de absorción es mucho más largo. He tenido pacientes que duran hasta 15 días y todavía traen ahí la procaína. ¿Qué pasaría si simplemente no hay pseudocolinesterasa? ¿Qué podría pasar con el paciente? Pues no habría efecto, ¿no? No habría un catalizador. ¿Y qué pasaría con eso, Doc? Si no hay un catalizador. Entonces el proceso o sería muy lento o no se daría para que al final el potasio pueda salir de la célula. Nos daría un shock anafiláctico. Cuando no hay pseudocolinesterasa nos da un shock anafiláctico. Es el por qué hacemos una prueba de reacción cutánea con nuestro paciente. Recordemos que en alergología es lo que se hace. Es un pequeño sacabocado y sobre ese sacabocado se pone la gotita. Nosotros no hacemos eso. Nosotros picamos, ponemos debajo de la piel la procaína y esperamos encontrar normalmente en ese anestésico local una tríada. Esa tríada ya la habíamos mencionado. Es una tríada de un investigador que la describió, se llama tríada de Lewins. ¿Alguien se acuerda qué efectos vamos a encontrar en la tríada de Lewins? ¿Rubor, calor y edema o no? Exactamente, rubor, calor y edema. Eso es normal. Cuando yo aplico procaína me voy a encontrar rubor, calor, edema. Y por supuesto, un poco de pérdida de la función porque estoy utilizando un anestésico local. Esto me quiere decir que es normal la respuesta que me va a dar. Pero si en mi paciente presentara una quinteta de inflamación, esto diríamos, ¿es normal o es anormal? ¿Cómo así, profe, que una quinteta? Normal. Ok, la quinteta de inflamación me habla de rubor, calor, tumefacción, pérdida de la función, edema, y se unan en el dolor y escozor. Y es No sé por qué le dicen 5 si son 7. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Entonces, eso me quiere decir que es una reacción no buena, que es una reacción, una respuesta inadecuada a lo que estoy aplicando. Y me lo está dando en una sola ronchita. Eso, si yo se lo pongo en mayor cantidad a mi paciente, ahí sí puedo desatar un shock anafiláctico. Si se lo pongo en una pequeña cantidad, lo único que voy a encontrar es que en la zona se va a poner muy rojo, va a tener comezón el paciente y va a tener ardor en la zona y por supuesto algunos pacientes presentan dolor. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, yo he tenido
en todo este tiempo 2 pacientes que les ha dado es unas ronchas como si fuera una picadura, como si fuera de avispa, pero como si también fuera de pulga. Y el diámetro es como si fuera una moneda. Ha sido una paciente de como 25 años y una señora como de 65 años. Y nunca a la final supe realmente por qué era. ¿Sabes, profe, por qué fue? Sí, tenía deficiencia de pseudocolinesterosa, doc. Sí tiene propiamente pseudocolinesterosa, pero había muy baja la producción. Y por eso se quedó así, se quedó encapsulada. De hecho, tarda hasta 15, 20 días en disolverse. Así es, profe. Sí, sucede así. Gracias. Ujú. Y cuando hay, eso es por deficiencia. Y cuando no hay presencia es cuando me da el shock anafiláctico. De hecho, yo solo he tenido un caso en los 14 años de experiencia de terapia neural que me ha dado una reacción alérgica y apenas llevábamos como 4 mililitros de neural terapéutico. Y el punto es que ya se le habíamos puesto en 2 ocasiones a este paciente. La primera vez no le fue tan mal y la segunda vez fue el tiestazo. ¿Cómo fue eso? Sí, la primera vez no, la primera vez de hecho me dijo que se había sentido muy bien. Ajá. Y la segunda vez cuando se lo apliqué, llevábamos 5 mililitros y me empezó a decir que tenía comezón en la garganta, sensación de un cuerpo extraño. Entonces dejé de ponerlo y lo seguí monitoreando. Comenzó a disminuir su saturación. Le puse el oxímetro y comenzó a disminuir la saturación y me decía que tenía más dificultad para respirar. En ese momento le dije a la enfermera, pásame la dexametasona y le apliqué la primera dosis como marca el protocolo, pero aún así tuve que recurrir a una segunda dexametasona intramuscular. Pero fue en 10 minutos empezó la respuesta anafiláctica. ¿Sí? Seguramente algo que también no había podido elaborar en algo que quería hablar. Normalmente cuando esas cosas suceden, este paciente había algo seguramente de niño que quería hablar y de pronto podía tenerlo o en el trabajo o con la pareja un problema. Pero en sí hay algo que él quería y lo estaba ahogando, que no lo deja hablar. Exactamente. En primera instancia, pues dijimos que shock, ¿no? Y bloqueamos y inhibimos el anestésico local. Y en segunda, pues sí, definitivamente traía un problema porque de hecho es un médico, esta persona. Él habla con una voz como una disfonía tiene y está constantemente garraspeando y tosiendo. Y ese día se aumentó más. Muy buen punto, doctor. Muy buen, lo que acaba de comentar. Ujú. Doctor, entonces sí se pueden llegar a aplicar hasta 2 ampolletas de dexametasona. Solo en casos muy extremos. ¿Estamos hablando de 4 miligramos o de 8 miligramos? De 4 miligramos, doctor. Bueno, aquí en México están de 8 miligramos. O sea, fue una dosis de 8 miligramos, repartida en 2 ampollas de 4 miligramos, ¿sí? Sí, es correcto. Listo, profe, gracias. Por lo regular, siempre con la primera tiene, ¿eh? No necesitamos meter más, pero él traía ahí ese problema. Y al ser médico, pues nos da un poco de pánico escénico. Si creemos y nos ponemos en el peor escenario. Los peores pacientes, los médicos. Por supuesto. Entonces, eso sería en el caso de los ésters. Volvemos a hablar. Ahora, la pregunta es, los éster o los anestésicos locales del grupo éster, al metabolizarse en plasmas con una pseudocolinesterasa, ¿en cuánto tiempo obtengo ese metabolismo total?
Ya lo había mencionado la doctora Patti en el chat. No sé si por ahí esté la doctora ahorita. Qué pena, profe. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Gracias. Que debido a las características que tienen los anestésicos locales del tipo éster y se metabolizan a partir con el plasma sanguíneo, ¿en cuánto tiempo comienza su metabolismo? Ahí mismo, a los segundos o antes de un segundo, yo tengo datos, por ejemplo, en la procaína que puede durar hasta menos de un segundo en las enzimas de la piel. Exactamente. En cuanto entra en contacto con la sangre, comienza a metabolizarse. Y se dice que no dura más de 15 minutos su efecto anestésico local. Esto quiere decir que después de 15 minutos ya no tengo anestésico local llamado procaína, ya tengo sus metabolitos de degradación. Y eso viene aunado porque el paciente dice, y a mí me lo ha pasado, cuando el paciente me dice, cuando se me pasó el efecto del anestésico, me empezó a doler otra vez. Y yo digo, ¿cuándo pasó eso? Como 4 o 5 días después de que me lo aplicaron. ¿Es correcto lo que está diciendo? No. No, no es correcto porque dura 15 minutos. Entonces, eso quiere decir que el anestésico local que estoy poniendo, que se llama procaína, tiene otro punto que su periodo de vida no es mayor a 15 minutos, que así como me lo marca la bibliografía. En el caso del grupo amida, este va a tener una degradación por una enzima hepática. Esta enzima hepática se llama P-citocromo 450. La velocidad de metabolismo depende de la función hepática y del flujo sanguíneo hepático. ¿Qué quiere decir? Que entonces depende mucho de las características y de qué tan buen hígado tengamos para poder metabolizar la amida. En este caso sería la lidocaína, que es parte de ese grupo. Esta se va a eliminar a través del riñón, a través de la orina, y muy poca cantidad se va a eliminar a través de las heces. Entonces, vamos a poner el contexto aquí. En el caso de la procaína, que es éster, requiere de una pseudocolinesterasa. Su velocidad de metabolismo es en cuanto entra en contacto con la sangre, ¿sí? Las desventajas es que algunos pacientes tienen pseudocolinesterasa, no tienen pseudocolinesterasa o tienen deficiencia de esta y pueden presentar reacciones atípicas como encapsulamiento o como en casos más graves un shock anafiláctico. En el caso del paciente que tiene amidas o que utiliza la lidocaína, pues necesito que el paciente tenga una buena función hepática, ¿sí? Al tener esa buena función hepática, entonces va a poder metabolizar de forma adecuada la lidocaína. Si no tiene función hepática, una buena circulación o una buena función hepática, pues simplemente no la va a eliminar. Sí, elimina entre las heces y elimina entre la orina. ¿Y qué pasó con la eliminación de la procaína? ¿Por dónde va? La lidocaína la elimino por la orina y muy poca por las heces. ¿Y la procaína cómo la eliminó? Sistema linfático, no sé. A ver, La doctora orina. Caro. También hubiera pensado que por metabolismo, pues, o sea, de la sangre al sistema linfático, pensaría yo, No. ¿no? Por el Entonces, no es ahora por creería ahí. que renal también, porque todo termina filtrándose. Podría ser por el sudor, maestro, por está en piel. Por la orina. No. Señores, ¿no? No. ¿Qué creen? Que la procaína es absorbible. Se convierte en un PAVA y se convierte en un DAE.
y estos son absorbibles, al menos que yo sobrepase la dosis y entonces sí es eliminada a través del riñón. Como cuando nos ponemos mucha vitamina o el paciente dice, no, pues yo me pongo muchas vitaminas, ¿no? Y sobreexceden la dosis, dicen, y cuando voy al baño, orino muy bien a vitamina. ¿Qué está pasando con esa vitamina? Está en exceso. La está tirando, ¿no? Está Sí. pagando por una orina muy cara. Y exactamente la procaína, cuando se excede, se va a ser excretada por riñón. Más sin embargo, cuando no se excede la dosis, toda va a ser metabolizada y sintetizada y absorbida para las funciones específicas del sistema. Por eso no hablamos de eliminación. A diferencia de la lidocaína, que sí se elimina toda a través del sistema renal excretor y de las heces. Otra de las características. Entonces, Una duda, profe. Adelante, doctora. Eso me hace pensar o preguntarle si entonces uno tendría que tener cuidado al usar lidocaína en pacientes renales. En pacientes renales y en pacientes Y hepáticos. exacto. Ok. Está contraindicada la lidocaína en pacientes con cirrosis hepática o, Insuficiencia patologías. renal. Exactamente, insuficiencia renal o insuficiencia hepática congestiva. Okay. Y las contraindicaciones de la procaína son pacientes que tengan deficiencia o que no tengan pseudocolinesterasa. Y por supuesto, el resto de las contraindicaciones que ya conocemos. Que serían hipersensibilidad al principio. En el caso de la procaína, la contraindicación absoluta es cuando se están utilizando sulfas, porque hace reacciones cruzadas. En el caso de la lidocaína, bloqueo cardíaco completo, y también cuando hay hipovolemia. Repite, por favor, doctor. ¿Cuál Me imagino Sí. que la hipovolemia y, La hipovolemia, ¿es esa? Ujú. o sea, el lidocaína, el bloqueo cardíaco completo lo entiendo, y la hipovolemia, ¿por qué razón que genera uno con la lidocaína? Por los trastornos hepáticos. O sea, agravar trastornos hepáticos o renales, me imagino. Sí. Ok. Profe, otro es la desnutrición. Estos pacientes demasiados normalmente no tienen los recursos necesarios para poder hacer esa reacción que quiere la terapia neural, y hay veces podríamos hacer daños. Ok, muy bien, gracias. ¿Esa sería una contraindicación relativa? Yo la sea, tomo siempre como absoluta. Es más, es la más importante para mí. ¿En ambos, en procaína y en lidocaína? ¿O solo en Sí, señora. lidocaína? Sí, señora. Yo utilizo especialmente procaína, como les digo, utilicé alguna vez, lo utilizaba en urgencia la lidocaína, pero me producía ese efecto de hipotensión y a veces de un shock especial que nunca pasaba a mayores, pero me asustaba a los pacientes y no me los hacía regresar. Entonces, siempre preferí mejor la procaína. Ok. En su país, doctor Diego, compra la procaína, la compra así sin problema. Sí, señor. Sí. Aquí hay de muchas maneras. Están los cristales, está ya las marcas. Hay visitadores médicos aquí donde están digamos, la farmacia que va a hablar sobre ese medicamento, dan las charlas y pues allí también de una vez cogen nuestros datos y nos la pueden llevar hasta nuestras casas. Igual que la misma otra medicina, pero esta
los visitadores son todavía más personalizados, así como somos nosotros. Ok. Aquí en México es al revés. La procaína la conseguimos solo por debajo del agua. Químicos que conozcamos que hacen la procaína. La lidocaína sí la conseguimos en farmacias. ¿Por qué, profe, sucede eso? Leyes que están establecidas. Aquí en México se dejó de utilizar como un anestésico local aproximadamente como hace 10 años. ¿Y de qué país es el doctor Diego? Colombia. Ah, ya, gracias. Por eso me causó curiosidad cuando dijo que lo utilizaba en el hospital. Dije, caray, aquí ya no. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esa es una de las bondades que tiene la procaína. No es excreta, no me va a dañar riñones si no excedo las dosis. Va a ser absorbida y va a ser beneficiada para la función celular, que es de gran importancia. Y sobre todo, que es un repolarizante de membrana y podemos utilizarla en la terapia neural. Otra de las características que también tiene la procaína, o el grupo éster, es que va a ayudar con las vainas de mielina. Las va a ayudar a recuperarse. Que no tiene este efecto la lidocaína. Como les dije, los ésteres son hidrolizados en el suero y los eritrocitos, mientras que las amidas son hidrolizadas en el hígado a través del P-citocromo 450. Doctor, tengo yo una pregunta. Adelante, Lili. Sí, volviendo al tema de la procaína. Si una persona tiene anemia, ¿no se le puede aplicar? Sí, pero en menos dosis. ¿O menos del 7%? No, en el 7%, utilizas al 0,7%, Ajá, sí, pero 0%. menos dosis. Quiere decir que no sobrepaso 5 mililitros de neural terapéutico. Oh, ya entiendo. Y en una persona que tiene 85 años, hipertensión y edema, como acumulación de agua o sea, piernas hinchadas y brazos. Edema, ¿es por nefropatía o por cardiopatía? Por la edad, porque ya está en reposo. Bueno, yo no sé los términos médicos, pero Ajá. ya está casi todo el tiempo en reposo. La edad, tiene cirrosis, casi no se mueve, come pan, leche, harinas. Wow. Está haciendo todo lo posible para matarse. Ajá. Sí se puede utilizar procaína. En este caso no puedes utilizar lidocaína porque recuerda que es hepatotóxica. Sí, pero por eso me preguntaba yo, ¿la procaína sí la podemos usar? Sí, en este caso este paciente sí sin problema. ¿Y qué le puede hacer? Por ejemplo, si la hacemos vía intramuscular. ¿Cuál sería el objetivo que lo vas a poner? Si lo vas a poner Pues con los mejorar principios de... todo su sistema. Recuerda que tenemos un artículo en el cual nos dice que el paciente que tiene patologías celulares le va a ayudar mucho al bien vivir, conservar las funciones neurológicas, al ponerla intramuscular. Sí, aumentando los macro, ¿cómo se llama? Macrófagos. Sí, si combinas con sangre vas a aumentar los macrófagos. Si vas sola, el DAE y el PAVA. Adelante, doctor. Gracias. Igualmente recomendarle a la persona que está hablando que esté muy de acuerdo con la familia, porque si hablamos de un paciente de 85 años hipertenso, ya que está hinchadito, o sea, habla de una muy mala nutrición, me imagino que eso está reflejado casi en todos los órganos. Hay que hablar muy bien con ellos y que ellos estén completamente de acuerdo desde mi punto de vista, porque podrían meterse en problemas. Puede ser de que sea el momento de él y aún así tú fuiste la última que le pusiste eso, algo que tú eras es extraño y hay que estar como muy atentos a eso, pienso yo.
Sí, lo primero que yo le recomendé es que cambiara la dieta, antes que cualquier otra aplicación, que cambiara la dieta y evitara todas estas cosas que son súper dañinas, para que de ahí primero hubiera una desinflamación o excreción de agua, excretación de agua, y ya de ahí poder ver qué otras terapias. Y lo que le apliqué mejor fue acupuntura, para Eh, no entrar como en más detalles, ¿no? Y empezar a cambiar un poquito a mejorar su forma de vida. Exactamente, Línea, por eso hace rato mi pregunta es, ¿para qué se lo vas a poner? Si te diste cuenta, me preguntas, te dije, ¿y para qué se lo vas a poner? Pero bueno, Sí, exactamente lo que dice el doctor, ese es un gran punto, el cual pues debemos de hacerle entender al paciente y a los familiares, más que al paciente, a los familiares, ¿para qué se lo vamos a poner? ¿Por qué se lo vamos a poner? Y juega ese riesgo, que el paciente ya está en una etapa donde pues está en la etapa última y puede ser que yo se lo ponga y en la tarde ya murió y van a decir que yo tuve la culpa. claro, sí. Sí, muy bien, gracias. Doctor, perdón, entonces retomando que ayuda a las vainas de mielina, esto sirve también para los diabéticos. Y de hecho en el artículo, si recuerdas, hablaba de que ayudaba mucho a los pacientes diabéticos o a los pacientes con neuropatía. Pero por supuesto, la dieta es importante. Mencionó el doctor Diego que pues básicamente el paciente se está matando o lo están matando comiendo todo eso. Aquí es un gran problema con la familia porque a veces dices, voy a someterme a una dieta, pero no todos se quieren someter a esa dieta o ese hábito del buen comer. Y ahí es donde empieza el problema porque se me antoja lo que están comiendo y pierdo. Pero cuando todos dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a someternos a un buen plan alimenticio, no hay ni por qué sufrir para eso. Pero ¿en cuántas familias pasa realmente eso? Bueno, pues aquí en México, yo creo que en todos los países, aquí en todas, ¿no? Porque tenemos esos hábitos del maíz y del trigo, ¿no? Que son nuestro alimento básico. Y ya ves que por ahí alguien que conoce se iba a ir a comer a la calle. Exacto. Exacto. Sí, exactamente. Somos adictos al trigo y somos adictos al maíz. No Y sé, a la leche y al azúcar. a la leche ya no tanto, al azúcar sí. No sé, en los otros países, hablando, tenemos compañeros de otros países, ¿a qué sean adictos allá? Pero si Café. hablamos, mande Al café. al café, no, claro, el café también Qué aquí. delicia. Sí. Y México más, es uno de los países con más diabetes del planeta, si no es el que más. Y hay un lugar allá, no sé si lo conoces, muy famoso a nivel mundial, de allá de México, a ver si me acuerdo, es un municipio que es el que toma más gaseosas en el mundo. Se toma un promedio de 2 litros diarios cada persona de ese pueblo. A ver si me acuerdo ahorita, en México. Es de hecho, Chiapas. de Y hecho, como que Chiapas, sí es Chiapas, creo. Monterrey también, ¿eh? En Monterrey es poca la gente que toma agua. Hablamos que todos toman gaseosas, todos toman refrescos o embotellados. Yo estuve viviendo 2 años y medio allá y yo creo que era el único de la familia y de todos los que rodeaban a esa familia que tomaba agua. Y sí, por supuesto, aquí el problema de la diabetes, pues una gran obesidad y el hecho de el maíz, que pues al final son carbohidratos. Ujú. Pero bueno, no Se les sigamos. están llevando el agua, que es lo peor de todo. Pepsi, Coca-Cola, hay muchos que sin que ustedes se estén dando cuentas, le están sacando a México el agua y lo están llevando a Estados Unidos, Europa, África, etcétera. Sí, claro. Sí, justo, perdón, es lo que pasa en Chiapas. A los indígenas les están quitando su agua y les están introduciendo ya desde más de 10 años la coca y se las venden a $1 o incluso se las regalan. Y entonces ahora tenemos indígenas diabéticos, niños con problemas en dientes y adultos, y es un problema porque ellos ya no viven sin la coca. Y los niños ya no toman la leche materna, ahora toman la coca. Sí, es un problema muy triste y muy feo.
Sí, definitivamente. Definitivamente es triste ver que los niños desde pequeños los inducen al vicio de los refrescos. A mí, yo soy enemigo de eso, que no tomo refresco, ni endulcorantes, ni nada por el estilo. Pero ese es el gran punto. Adelante, doctora Caro. Tiene su micrófono apagado. Gracias, profe, qué pena. Es que quiero volver al tema de las contraindicaciones absolutas porque yo no sé si nos quedó alguno en el tintero o nos desviamos. En procaína, entonces, retomando, es desnutrición, una absoluta es que estén usando sulfas por Ajá, la reacción cruzada o que en el test de alergia hagan pues, la quinteta de la inflamación. ¿es correcto? ¿Hay alguna otra? No. ¿No? O sea, ya es básicamente eso. En Exactamente. lidocaína sí, desnutrición, bloqueos cardíacos, hipovolemia, falla renal o hepática, la desnutrición nuevamente. ¿Hay alguno que se haya quedado fuera? No, e hipersensibilidad al anestésico. Ok, que esto solamente lo documentamos con el test de alergia, ¿no? Exactamente. Perfecto. Gracias, profe, qué pena. No se preocupe, de hecho ya iba a pasar al otro punto. Los anestésicos locales se utilizan. Adelante, maestra Angélica. Buenas noches. En casos de personas que son, ay, se me fue la palabra, que tienen alergia a la penicilina, ¿sí se puede aplicar cualquiera de los dos sin problema? Se asociaba la procaína porque el vehículo de la procaína es penicilina procaínica, bueno, por lo menos aquí en México. Por eso se asociaba a pacientes alérgicos a la procaína, o más bien a la penicilina, con la procaína. Por eso hacemos prueba de reacción cutánea. Ok, sí, entonces, perdón, el sonido de la basura. Si la persona es alérgica a la penicilina y hacemos la prueba de reacción cutánea y no nos refiere algún dato, ¿no hay problema? ¿Le podemos aplicar? Se la podemos aplicar, solo que siempre hay que tener cuidado cada clase más bien cada aplicación de tener mucha precaución y decirle al paciente que si siente alguna molestia, que enseguida nos avise. Ok, gracias. De nada. Entonces, aquí el objetivo vuelvo a repetirlo, del anestésico local tiene propiedades antiinflamatorias extrínsecas y ayuda a modular la respuesta inflamatoria. Entonces, en intervenciones quirúrgicas se utilizan para después de que haya hiperalgesia, para que no haya hiperalgesia, y aceleran la rehabilitación del tejido. Los efectos generales que nos vamos a encontrar en anestésico local tienen acción sedante y anticonvulsiva. Son efectos generales, ¿eh? Puede presentarse náuseas, vómito y agitación psicomotriz, verborrea y temblores. La verborrea principalmente me la encuentro en los derivados de la cocaína, que son los ésteres. La cocaína de alta potencia dictogénica, coma y muerte lo puede llevar. En el caso de los cardiovasculares, estabilizadores de la membrana rítmicas y cardiopléjicos, disminuyen la fuerza de contracción, prolongan el tiempo de conducción, vasodilatación exceptuando la cocaína e hipotensión. Los efectos espasmolíticos, vasculares, bronquiales y biliares puede haber, pero ya serían efectos adversos. En el sistema nervioso puede encontrarme fasciculaciones, adormecimiento, perioral, convulsiones, tónico-clónicas, confusión, nistagmus, somnolencias, taquicardias e hipertensión. En el caso de las reacciones tóxicas en el sistema cardiovascular, disminuye la excitabilidad del corazón, vasodilatación, bradicardia e hipotensión. Se puede encontrar estas reacciones tóxicas en cualquiera de los pacientes cuando utilizo anestésicos locales. Reacciones puede encontrarme urticaria, prurito, edema, broncoespasmo, shock, metaglobulinemia. Vuelvo a repetir, la procaína está contraindicada con las sulfas, la cocaína con los simpático-miméticos, el veramapilo, el verapamilo, con las amidas. Reacciones cruzadas y reacciones cruzadas.
Profe, qué pena. Entonces, en ese sentido, la lidocaína, por ser una amida, estaría contraindicada también si el paciente está usando verapamilo. ¿Sí? Ok, ¿y esa contraindicación es relativa o es absoluta? No, es absoluta, por reacciones cruzadas, doctora. Entonces, esta también es absoluta. Verapamilo y dantroleno son absolutas porque hay reacciones cruzadas al igual que las sulfas con la procaína. Ok. Profe, y si uno de pronto pasa lo de la sulfa, digamos, uno no se da cuenta, le está tomando algo que se llama aquí trimetropin sulfa. ¿Allá hay trimetropin Sí, sulfa? el Bactrin se llama aquí. Bactrin. Y uno no se da cuenta y le hace terapia oral. ¿Qué crees que pase o qué? Lo que he leído, doctor, es sangrado del tubo digestivo por reacciones cruzadas. Gracias, profe. Ujú. Doctor, ¿el verapamilo para qué se ocupa o cómo podemos darnos cuenta? Luego los pacientes no saben ni qué toman, ¿verdad? Saben que están en un tratamiento y nada más. Propiamente, lo que yo siempre les he comentado a los que no manejamos, más bien a los que no manejan, ¿para qué sirven los medicamentos que el paciente? Siempre les digo, a ver, apunta lo que tu paciente se está tomando y investígalo. Investígalo. En este caso, el verapamilo lo utilizamos para tratamiento de angina de pecho Oh, ya. o hipertensión arterial también en algunos casos. Ujú. Ok. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, en caso de que yo me encontrara complicaciones con lo que estoy haciendo, lo primero que tengo que hacer es ventilación. Primero debo de ventilar. ¿Sí? Debo de ventilar, o sea que debo de aumentar la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo. Le ponemos el tanque y comienza a respirar. En caso de que encuentre signos de excitación, puedo poner del sistema nervioso diazepam. O succinilcolina. Si esto se complica, voy a poner si me encuentro broncoconstricción, tengo que poner teofilinas intravenosas o si en caso de que entre un shock anafiláctico, tengo que poner adrenalina. En el caso de que haya datos de hipotensión o bradicardia, tengo que utilizar atropina. Y por supuesto, ¿de acuerdo? Pero para que estos problemas, evitar que este cuadro que tengo aquí, de estos 4 puntos, pase, cuando comienza con datos de complicaciones o reacciones alérgicas, lo que tengo que hacer es meter en este momento, antes de que empiece esta flecha, meter mi inhibidor de la cascada mastocítica. Este se llama dexametasona. Por eso es que lo utilizo, hidrocortisona dexametasona, porque es un inhibidor de la cascada, principalmente la dexa, es un inhibidor de la cascada mastocítica. Y si recordamos un poco de inmunología, pues el que comienza todo el desastre son los mastocitos. Perdón, es que ya estoy acomodando las cosas para hacer la práctica de pápulas. Entonces, eviten llegar aquí, compañeros, por favor. Hagamos las cosas bien. Y siempre es importante. Otra de las cosas que yo les digo. Cuando compren un nuevo vial en una nueva empresa de procaína, hagamos una nueva prueba de reacción cutánea. Doctor, ¿también las pruebas se pueden hacer en el ojo?
O Sí, con pero una- arde mucho y vas a sentir sensación de cuerpo extraño y tu paciente se va a acordar de ti durante 3 días. Ah, ok. Y no bonito. Ajá, ok. No vuelven. Exactamente, no vuelven. Profe, algo para el libro que dije de no vuelven. Por ejemplo, la corona de espinas que allí le llaman la franciscana, la de Peter Dosh, etcétera. Una de las cosas que a mí me enseñaban era que besar el hueso, o sea, llegar, aplicar la agujita, pero solo besar el hueso. Si lo tocamos durito, pasa lo que dices tú. Habrán 3 días donde la persona se va a acordar porque le va a doler cada vez que se acueste o cada vez que se toque, porque queda la sensación fuertecita. Entonces la idea es tener esa habilidad de poder ingresar la agujita hasta el hueso, pero besándolo, o sea, no chuzándolo. Ok. Sí, muy bueno, sin pegarle, porque si no, sí duele, como dice usted. Y se van a acordar porque estamos tocando el periósteo y está súper innervado. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, profe, de pronto una, y es que en la diapositiva pasada ponías allí que también de pronto una contraindicación puede ser la cocaína. A ver, vamos a ver. Porque una de las cosas que hace la cocaína es eso, esa despolarización tan brutal en el sistema nervioso. Y Aquí. pues poniéndole buena cantidad en el estrellado, de pronto haciéndole la camisa o la camiseta o el chaleco que llaman, etcétera, he podido, pues milagrosamente, se ve, es algo que uno nunca lo ve de otra manera, como una sobredosis queda pues revertida. Aquí, doctor. Sí, señora, ahí. Ujú. Ok, sí, muy bien. La cocaína con las aminas y las simpaticomiméticas. Pero recordemos que en el caso de, de los ésteres son derivados de esta, de la cocaína. Así es, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Adelante, Doc. Eh, aunque no haya en las pruebas, en las reacciones, no haya reacciones alérgicas en las pruebas que hacemos y no existan contraindicaciones que ya se han indicado, ¿se pueden dar estas interacciones? Por supuesto, se pueden presentar en cualquier momento. En Aunque cualquier no momento. existan previas contraindicaciones ni... Exactamente. Ujú. Recuerden que la farmacología sí es todo el tiempo no me dio y algún día sí me da. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien antes de pasar a la práctica? Entonces, si nos pudiera pasar estas diapositivas de una vez, Sí, por favor, gracias. de nada. Voy a apagar esta cámara y apagar el micrófono. Voy a pasar al otro, al teléfono para que
¿Todos me escuchan? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hacer una práctica de pápulas. Ustedes se dan cuenta para que ustedes aprendan y yo aprendí a hacer las pápulas. Utilizo una jeringa de 100 unidades. Con esta jeringa de 100 unidades, ¿cuántas pápulas creen que me vayan a salir? Como 200. No tantas, 20. doctor. Sí, soy muy bueno, pero no tantas. 20. Vamos a ver cuántas me salen. No se ve, doctor. ¿Ahí ven? Es que creo que tienen que apagar sus cámaras. ¿Sí ven o no ven? Sí, ya. Sí, profe, se ve. Y apágala. Se ve muy... Espérenme. Pásate de este lado, porque la sombra que produce el teléfono no nos deja ver. Sí. Doctor, ¿esos de paravertebrales, es en paravertebrales, para qué les está aplicando? Ay, ¿Propiamente para dolor de espalda o...? Solo estoy utilizando aquí para la práctica. Ah, Más ok, adelante sí vamos a tener un porqué. ok, Y por eso ok. empecé en la parte inferior. Esta pacientita que estoy poniéndole está disfrutando ahorita mucho cómo le estoy aplicando. Pero ella sí Correcto. tiene trastornos ginecológicos. Por eso empecé en la zona lumbo sacra. Ok, muchas gracias. Pero ahorita está disfrutando de lo lindo. Hasta se está riendo. ay, Ya vamos a dejarla hasta ahí porque ya no quiero que se siga disfrutando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 piquetes y todavía tengo 25 unidades internacionales. ¿cuántos le quedan? 25 unidades. 25. ¿Sí? ¿Ven las pápulas? Ujú. Ahí Doctor, se ven las pápulas. ¿se hace alguna medición o cómo sabemos dónde podemos aplicarlas? En este caso, vuelvo a insistir, solo es una práctica de aplicación de pápulas. ¿Qué quiere decir? Solo le estoy aplicando pápulas sin ningún camino, sin ningún ¿Por qué? un porqué. Solo es pápulas.
Ok. Cuando nosotros hagamos la práctica, de hecho, la siguiente clase, que ya voy a iniciar con la primera práctica, con la primera, que se llama segmentos corporales. Y ahí vamos a hablar ya de si hay una forma de aplicación, una distancia, una referencia anatómica para poder hacer la punción. Solo hoy es punción en la espalda y más la espalda que nuestro paciente nos regaló porque dijo que tenía ganas de que le pusiéramos terapia neural en muchos piquetes en la espalda. Debe de contribuir a la ciencia. Es que aquí no les pregunto, les digo, acuéstate y te voy a poner esto, porque si les pregunto dicen que no y no puedo trabajar. Cuando cuando entran a la casa firman automáticamente la carta de consentimiento informado. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien va a hacer la práctica? Sí, doctor. Yo también. Ok, adelante, comiencen a hacerla. ¿Cuándo tendríamos la práctica presencial? Quedamos que en el cumpleaños del doctor, ¿no? Ah, no, que a la siguiente semana. El 6 de diciembre. Ok. Bueno, yo sí la voy a hacer, doctor, pero en un momento, porque ahorita no tengo con quién hacerla, ya que se desocupe mi esposo. Ok, Brenda, ¿está bien? ¿A qué hora quedamos de estar en la escuela? No recuerdo, solo recuerdo que se iban a poner de acuerdo De acuerdo. en qué horario. Profe había dicho que hacia las 10, que entre 10 y 12 o 10 y 2 Sí, sí, sí. estaría bien. Para que los que estamos, bueno, los que vamos a ir, estemos ahí para ver las prácticas de los demás y también practicar, ¿no? Habíamos quedado que en jueves. Va a caer, Martes, había dicho martes, profe, pero como usted diga. Es que pueden ir martes o jueves. El día martes ya tengo un grupo que está un poco más avanzado de terapia neural. Ok. Y con ellos tengo práctica a partir de las 11 de la mañana. Ok, o sea que podríamos ir martes o jueves o ambos. Ambos sí, sí, sin Vale. problema. Ah, bueno. Y durante el mes de noviembre no hay ningún día opción, ¿cierto? Es a partir de diciembre. Exactamente, sí, porque en noviembre estoy, pero Está sí, con el Congreso. Ah, vale. exactamente. Ya me veo en Vallarta trabajando con el calorón. entonces a partir de las 11 de la mañana ya tenemos que estar ahí. A las 11 ya tienen que estar ahí. Ok. Pero entonces quedamos que es el martes 6 o el jueves 8. Exactamente. Pues yo iría los 2 días, ¿Los dos? Ok. Sí. A las 11. a las 11. Ok. Bueno, reitero que vayan mínimo 2 personas para que puedan practicar con ustedes y irles yo mencionando y haciendo las prácticas. ¿Sí? Ahora si yo convoco pacientes y no llega a haber ninguno, pues ustedes. Sí. O busco a algunos de mis compañeros. Siempre hay alguien quien se deje poner. ¿Verdad, Anita? Pues ya que. No, ya Ana ya no la veo, pero Ana también se deja, Violeta también. Ah, sí, aquí está Ana, ya la vi. Pero no quiere prender su cámara porque no quiere decir, digo, no quiere prender su micrófono porque no quiere decir que sí. También Violeta ahí está. Yo también. Ah, también. Sí.
todos estamos dispuestos. Bueno, yo les enseño. Bueno, yo sí. Y como hemos acordado, grabamos las prácticas y se las podemos mandar a sus compañeros. Sí. ¿Y qué aplicaciones se verían el 6, maestro? En la práctica. No sé, Marta. Depende hasta dónde vayamos. Probablemente ya sean las que tú ya viste, porque tú te quedaste hasta segmento. No viste ningún segmento, ¿verdad? No vi segmentos. No, sí, probablemente entonces vayamos a ver hasta segmentos. ¿Y yo podría ir de vez en cuando el jueves, maestro, con las compañeras del jueves? Sí, cuando te logres escapar Bueno. del martillo de tus jefes. Sí. Sí, maestro. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más confirmar? Yo, profe. Yo iría martes y jueves. Ok, Dios doctora, mediante. muy bien. Yo también, doctor, martes y jueves. Ok. Yo no puedo, doctor, ya sería, tengo mucho trabajo en diciembre, entonces ya sería hasta enero si se vuelve a hacer una reunión de prácticas. Sí. Voy a tratar de que los que puedan ir a hacer mínimo una por mes. O sea, un martes y un jueves por mes, mínimo. Para que Sí, perfecto. podamos hacerlo más, porque es como les decía cuando hicieron el curso, digo, ¿y a cuántos meses lo llevaste? Dice a 8. Y le digo, no, hombre, me vas a matar porque hay clases donde la teoría es de 20 minutos, pero la práctica es de 2 horas. Pero bueno, ya estoy diseñando en la cabeza cómo vamos a hacer todo eso. Doctor, ¿sí ya nos mandó las diapositivas de esta clase? Perdón. Según yo ya, ¿no les han llegado? No, a mí no. A ver, déjenme ver qué Nada pasó. más me llegó una creo que es el que nos decía que nos iba a ayudar para esta clase, ¿no? A ver, déjenme abrirlo. Sí, es el artículo. Ah, sí, anestésico locales. Ese sí me llegó, pero el otro no. Déjenme ver qué pasó. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Ya no hizo la Doctor. práctica de los simpático y parasimpático, maestro. Y creo que el simpático modificado. No sé si lo iba a hacer. No tengo paciente. Yo creo que les mando el video. Ya se fue corriendo mi paciente después de que dije iba a aplicar otra. Bueno, gracias. Pero sí nos manda. Ajá. Doctor, Adelante. las pápulas son subdérmicas, ¿verdad? Sí. Lo más superficial en la piel, subdérmica. Sí. Aquí la importancia de esto es que estimulemos bien a la neurona y que quedemos en el sistema básico. Doctor, si se aplican las pápulas y no pasa nada a nivel subcutáneo, bueno, a nivel cutáneo, pero se siente picor en la... Es que me apliqué ahorita precisamente que usted estaba haciendo la práctica, 5 pápulas en la zona de carpo, y no me pasó nada en la piel, pero de repente me empecé a sentir así como un picor en la garganta y en el oído. ¿Eso es alergia? No. Pues, Tendría que sentirse en la zona. Exactamente. Ok. Que puede estar asociado que tengas alguna patología en oído. Ok, correcto. Gracias. Doctor, ¿y cómo fue la fórmula para poder preparar las 100 unidades entonces? Ahí tienes que hacer tu regla de 3.
cuánto necesitas de cuánto y cuánto necesitas de cuánto. Serían 35 unidades de procaína y 65 unidades de fisiológica. Ujú. Doctor, Adelante. checando el libro de DOS que nos mandó, eh, todas las aplicaciones que hace DOS, bueno, no hay pápulas, todas son aplicaciones a 90 grados. Y Dosh se especializaba ya en el tratamiento de los ganglios Ujú. y casi no se especializó en el tratamiento de segmento. Ya. Ujú. Gracias. Por eso les decía que tengan mucho cuidado con ese libro, porque todas son profundas. Sí. No todas, pero sí el 95% de ese libro son profundas. Ujú. Gracias, doctor. ¿Qué cree que aún no ha llegado? Ya lo mandó, ¿verdad? En eso, Perdón. lo reenvié y lleva el 45-55%. Sí, doctor, muchas gracias. Normalmente mi internet es muy, muy rápido, pero esto está lento. He puesto Dodge y tampoco mejoraba, entonces. ¿Qué, perdón? Les mando de una vez la clase anticipada de la siguiente. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias. No, profesor, Muchas muchísimas gracias. No, profe, todo muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Si no hay dudas ni preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas Claro que gracias. sí. Que pasen buena Gracias, buena noche. Que noche. tengan excelente. Gracias, profesor. Muy Que amable. descansen. Gracias, Buenas doctor noches a Trujillo. todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Se están enviando los documentos, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, chao. Adiós.